Hola a todos, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Sofía y estamos acá en Conversatorio Neurodiverso y tengo el honor y el agrado de presentarles a una hermosa mujer. Hoy vamos a conversar con Clarice. Es una mujer neurodivergente, artista, emprendedora y mamá. Vamos a hablar sobre autismo, sensibilidad, creatividad, maternidad y también sobre cómo muchas veces en la salud mental se nos ve invisibles por el entorno que tenemos. Hola Clarice, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, un poco ¿Cómo te sentís? ansiosa, pero sí, bien. Te entiendo, te entiendo. Aparte, no todos tenemos una entrevista todos los días. Pero bueno, algo que quiero decirte, que le digo a todo el mundo, es que la idea, si bien no es algo tan privado, porque termina siendo un video, el enfoque de la entrevista es que vos te sientas en tu lugar, en tu mundo, en tu espacio, más allá de que estés en tu casa. Vos sos dueña de lo que sentís, de lo que decís, es tu propia subjetividad, pero más allá de eso, la idea de la entrevista es que toda tu historia tenga un valor, sobre todo, ¿sí? Que todo lo que vos atravesaste, con la resiliencia que lo atravesaste, pueda ayudar a otras personas para que el día de mañana no se sientan tan solas, que es lo que yo siempre digo en las entrevistas, que a mí lo que me atravesó con respecto a mi diagnóstico fue escuchar como habilidades, cualidades o situaciones que habían pasado a otras personas y eso hizo que no me sienta sola en el mundo y no me sienta tan rara. Aunque hoy en día considero que lo raro es genial. Así que bueno, me alegro un montón. Te quiero agradecer por estar acá. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos por las preguntas? ¿Sí? Dale. Sí. Bien. Bueno, em, quisiera saber primero una descripción sobre vos. ¿Cómo te ves vos? Y me habías comentado que te gusta que te digan Clarice. Mm, sí. ¿Cómo te Yo describirías? me describiría como una persona muy detallista, eh, como muy meticulosa, es como que siempre estoy prestando atención a los detalles, muy empática también, y eso a veces me lleva a sentirme mal también por ser empática. Eh, Muy... Ay, perdón, ya me puse re nerviosa. No, tranquila, no hay problema. No te preocupes. Introspectiva, un poco colgada también, como de procrastinar. Eh, y creo que sí, esas, así me describiría. ¿Qué, cómo es para vos que te digan Clarice en vez de Clara o Clary? ¿Te gusta más cómo suena? ¿Te lo dicen de chiquita? ¿Te gusta a vos? No, en realidad me gusta a mí. Bueno, yo me llamo Clara y me gusta que me digan Claris, pero porque generalmente me dicen Clary, ¿no? Pero es porque me da como cierta ternura Claris. Es como que me imagino muchas Claris. No sé. Vos en distintas facetas. Como muchas chiquititas, no sé si me explico. No sé. Pero me causa como gracia, ternura, no sé. Y vos habías mencionado recién sobre cómo te ves, ¿no? Yo lo que te veo, bueno, hay dos cosas en particular que es introspectividad y sensibilidad, ¿no? Y más allá de lo que pueda llegar a pensar cualquier persona, considero que son dos habilidades que más allá de la neurodivergencia creo que es algo que vos pudiste desarrollar eh, dado tus propias vivencias, ¿no? Y me gustaría saber primero cómo fue el camino de tu diagnóstico. ¿Podés contarnos un poco cómo te sentiste, cómo fue eh, el paso a paso, va? Bueno, yo busqué ayuda, ¿no? Profesional alrededor de los 19, 20 años, por el hecho de que me costaba, sentía que me costaba mucho hacer todo. Y era como poner desde el jardín, la escuela y, digamos, toda esa etapa me costaba mucho socializar. En el jardín no hablaba. Y me acuerdo una vez había hablado, no me lo olvido más, la vez que hablé en el jardín, que fue porque le pedí un juguete a un nene, porque me llamaba mucho la atención que tenía como ositos chiquititos.
Era como una casita miniatura que tenía muchos ositos. Y era como que esa vez me animé a hablar y el nene me prestó ese juguete y estuve mucho tiempo observándolo, todos los detalles que tenía, ¿no? Y después en el colegio era como que siempre me costaba el tema de socializar y de integrarme. Y siempre era como que yo estaba en un grupo y del grupo por alguna razón siempre me excluían así como, pero así como muy abruptamente. Era como que, viste que siempre suelen haber grupitos de 4 o 5 personas y pasaba de que de repente, no sé, nos sentábamos en tal lugar y de repente ocupaban todos el lugar y no había un lugar para mí y era como que no encontraba explicación y de repente me dejaban de hablar así. Y es algo como que súper raro, pero que se repitió tanto en la primaria como en secundaria, que tenían esa manera de excluirme tan abruptamente y era muy choqueante para mí eso. Y eso me marcó un montón. Después llegó la secundaria y me acuerdo que en cuarto año de secundaria fue mi primer ataque de pánico en el colegio, porque había muchos cambios, ¿viste? Iba a un colegio técnico y en cuarto ya empezaban a dividirnos. Eh, Algunos elegían hacer electromecánica y otros informática. Y me acuerdo que era como que fue un cambio tan brusco en ese primer día de cuarto que me agarró un ataque de pánico y me costó mucho seguir el colegio secundario. Después me cambié de escuela, todo, pero igualmente me costó y nada, y tener gente con quien estar también, o sea, ser casi siempre la que estaba sola, y nada, todo eso me choqueó un montón, ¿no? Y después, ya cuando terminé el colegio secundario, me puse a estudiar, viste, curso de peluquería, de esto, del otro, de uña, poner maquillaje, y me acuerdo que era un poco más fácil para mí hacer esos talleres, digamos. El de peluquería duró un año. Y bueno, era más fácil, pero porque yo estaba haciendo algo solo yo sola, digamos. Si bien Claro. éramos muchos, éramos muchas, viste, estudiando peluquería, cada una era como que iba a su ritmo. Y yo iba en el mío y tenía que concentrarme en las cosas mías, viste, no tanto en lo que hacen los demás o estar integrada. Yo estaba ahí haciendo mis prácticas y todo, digamos, y fue como un poco más fácil. Pero también me costaba un montón el tema de los viajes, de ir y venir, viste, a la academia y todo eso. Y me pasaba mucho de, de que me tomaba el colectivo y se me nublaba la mente y me olvidaba de bajarme en qué parada y así. O poner, salía de la academia y de repente cruzaba la puerta para la calle y no entendía por un rato qué era lo que estaba haciendo yo ahí. O sea, me pasaban esas cosas, ¿no? Después, ya con 19 años, casi 20, empecé a buscar trabajo porque, bueno, ya no estaba estudiando y bueno, así era, ¿viste? Al menos acá en casa o sea, tenías que trabajar. Si no estudiabas, trabajabas. Y me pasaba de que, bueno, empecé en distintas peluquerías y me pasaba lo mismo de ataques de pánico o, o también de abrumarme o olvidarme de lo que estaba haciendo y así. Y yo sentía como que no entendía por qué me pasaba eso, que además no, me costaba un montón socializar, me costaba salir y me abrumaba mucho todo el bullicio, viste, de la gente, de los autos, todo. ¿Vos te Era dabas cuenta en ese momento que eso te abrumaba o eso te diste cuenta después con respecto a en lo sensorial? ese momento yo me daba cuenta, porque Bien, en realidad yo me daba cuenta desde más chica, ¿viste? Cuando, no sé, en el colegio todos se ponían a gritar, así, a hablar fuerte y todo eso, era como que yo no, me costaba un montón concentrarme y me hacía muy mal. Bueno, después de las primeras experiencias laborales que tuve, dije, no puede ser que me pasen estas cosas, yo no soy normal, decía.
Viste que el Entonces, primer pensamiento es que estoy haciendo mal yo o por qué me miran así, ¿no? Y aparte, ¿a vos no te pasaba esto de que quizás lo que te podrían llegar a decir te afectaba de una manera muy literal? Porque también cuando estamos en confusión con nosotros mismos, eh, es como que tiene más credibilidad, ¿no? sí, Suele ser más verídico. sí me pasaba. O que, no sé, piensen de que me estaba haciendo, que quería llamar la atención, ¿no? Porque sos una vaga, en realidad es que no querés La trabajar. típica, No es, claro. no es que te pasa algo, en realidad es que no querés trabajar. Es Sos eso. una vaga. Bueno, y bueno, busqué ayuda psicológica. Si bien había ido por otros temas al psicólogo en la adolescencia, era como que esta vez fui ya como adulta, ¿no? Y por querer buscar una manera de tratar eso que a mí me pasaba, de buscar una respuesta de por qué me pasa a mí, si yo no veía que le pase a las otras personas de mi edad esas cosas. O ¿Vos por ahí sentías que había algo más? Adentro había algo más que faltaba por descubrir, algo que no te cerraba sí, o por tal vez instinto. sí, 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 algo así. Y bueno, fui al psicólogo. Me acuerdo que ya desde la primera sesión me había dicho el psicólogo, me parece que necesitas una interconsulta con un psiquiatra. Fui al psiquiatra y ahí empezaron el tema de los diagnósticos. Bueno, sigo con ese tema. Sí, sí, por supuesto. Es parte del proceso, ¿no? Ahora, perdón, ¿esto a qué edad? A los 19, 20. Y con esta psicóloga que te derivó a un psiquiatra, por lo que vos me comentaste, ¿no? ¿Ella te estuvo atendiendo muchos años o fue algo temporal? No, fue como, a ver, era un psicólogo que yo o sea, había encontrado por buscando. Lo encontré porque no había encima en ese entonces, era como que te costaba encontrar un psicólogo. Era muy Ah, difícil. bien. O sea que, no, pero digo, no, no te atendió por muchos años ni nada. No, no, Fue como una consulta del momento que vos hiciste claro, y de ahí directamente te derivaron. Bien, claro. porque a veces suele pasar esto, ¿no? Dentro de la normativa debería, eh, obviamente hay sugerencias que pueda hacer un profesional, como un psicólogo justamente, pero también está bueno tipo estar, eh, no sé, varias sesiones con el paciente como para evaluar a ver realmente qué es lo que necesita, ¿no? Pero bueno, y cuando fuiste al psiquiatra y empezaron las cuestiones de los diagnósticos, ¿no? Vos mencionaste diagnósticos. ¿Cuáles? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? Bueno, empecé el psiquiatra, obviamente que también va recopilando información sobre vos. Y los ataques, ¿no? Estos ataques de pánico que vos ibas viviendo. Eso lo tenían como muy en cuenta, ¿no? Algo que me estoy dando cuenta ahora era que en ese momento tampoco me sabía explicar bien muchas cosas. Era como que mi vocabulario era mínimo también porque me costaba hablar un montón. Vos solés, Entonces, perdón, la interrupción, vos solías en ese momento de explicarles. ¿Te acordabas? Porque viste que a veces pasa que mucha gente no se acuerda y eso también como que entorpece un poco, ¿no? El poder expresarnos. ¿Te pasaba eso o era solamente que no podías? Sentías que no podías explicarlo, como no, que no te salía. era como que no sabía de qué manera explicarlo porque era tan raro como de explicarlo para mí en ese momento porque no tenía como a ver, si bien muchos de mi familia no tienen las mismas características que yo en algunas cosas, no era algo que se hable abiertamente. Y tampoco en mi círculo cercano, como de saber explicar, no sé, tengo ansiedad, ni sabía lo que era la ansiedad en ese momento. Claro, Y ahí la psiquiatra era como que me iba haciendo muchas preguntas, me ponía ejemplos, ¿viste? Y me ayudaba a describir las cosas que me pasaban. Y bueno, me mandó a hacer estudios, todo. Descartó un montón de cosas físicas y ahí me habló de que tenía estrés postraumático. Bueno, ese fue como el primer diagnóstico. Y con esta psiquiatra eh, también me hablaba mucho de la fobia social. Me decía como que tenía fobia social.
Qué Bueno, loco, ¿no? Perdón, no te conozco intensamente, pero siento que no era así. No porque ya sé ahora más o menos por dónde va la mano, ¿no? O sea, somos el futuro de esa historia. Sino es por el hecho de que yo, lo primero que me contaste es que vos tenías intenciones de socializar. No veía una fobia. Obviamente te estresabas, te ponías mal porque te apartaban, obvio. Y eso es un poco traumático, sí, pero no veía como, no sé, por lo que vos me comentás, yo no veo una cuestión de esa índole, ¿no? Y, y también esto de adaptarse a lo que nos dicen los profesionales, ¿no? Porque te lo estaba diciendo un profesional, claramente, ¿no? Y entonces, ¿cómo procedieron luego de eso? medicación. Medicación, bien, Y estuve un tiempo con medicación, años en realidad, mucho tiempo con medicación. Pero bien. ¿Y después la medicación era por la ansiedad? era por la ansiedad y porque tenía un montón de cosas. Me pasaba, por ejemplo, ansiedad, ataques de pánico, y me pasaba de que me disociaba un montón. Por ejemplo, esto que yo te comentaba de que salía de la academia y me quedaba en blanco, es como un tipo de disociación o despersonal, no sé bien cómo lo dicen técnicamente ellos, pero también me despersonalizaba, era como que no sentía propio lo que estaba viviendo en ese momento, además de que se me ponía la mente en blanco, y bueno, un par de cosas así. ¿Y recibiste algún otro diagnóstico luego de esto? Sí, después vino pandemia y bueno, la psiquiatra me derivó a que ella atendía en hospitales públicos, porque en ese momento ya no se permitía como tener consultorios particulares, era algo así medio. Bueno, me derivó al hospital público que ella también atendía, bueno, me siguió atendiendo ahí, después pasaron cosas así. Yo también dejé, Es un poco estresante ir al hospital público también, ¿no? sí. Y bueno, después fui cambiando de psiquiatra a psicóloga, pero después, a pesar, ¿no? De tener este diagnóstico y ese tratamiento, yo sentía como que no sé si no, ahí cómo lo digo, como que no lo sentía propio del todo. Era como, habían cosas que yo veía o leía también porque me informaba mucho, porque se supone que vos tenés esa cosa y vos querés entender todo. Y habían cosas que no me sentía que me identificaban en esos diagnósticos. Y ¿Sentís que ahora, tipo, con la Clarice ahora, como que quizás esos momentos en los espacios públicos no era una cuestión más sensorial lo que te ay, perturbaba? Bueno, disculpen, soy esto. sí, eso, y también todo el contexto del COVID y todo, que Sí, uno por eso ahí se también. ponía medio paranoico y todo eso. Y bueno, después seguí igualmente, después con psiquiatría, psicóloga, ya de hospital público. Y no sentía que me ayudaban los tratamientos que me mandaban. Y nada, Cómo después, es el proceso eso de la medicación? ¿cómo? ¿Cómo te sentiste con el tema de la medicación? Me hacía bastante bien, pero había veces que me las cambiaban, porque sé que cierto tiempo hay medicaciones que es como que tenés como cierta tolerancia y es como que tienen que sobremedicar para que te siga haciendo el mismo efecto. Y después de cierto tiempo es como que te lo tienen que cambiar. Y era Hay como así. una resistencia, ¿no? Es como que llega un momento, como mal dicho, ¿no? Como que ya no te hace nada. No Habían tiene esa veces, funcionalidad. claro, habían veces que me hacía bien en cierta cosa, pero mal en otra. Claro. Y nada, y yo sentía como la necesidad, no sé la necesidad o qué, pero era como que yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo se supone que con el tratamiento tengo que estar bien, no me tiene que pasar esto que me pasa. Yo seguía teniendo las mismas dificultades Claro. a nivel social,
o sea, no me podía integrar con personas de mi edad, o me costaba salir de casa, o si iba a reuniones, también era como que siempre estaba callada, no sabía cómo integrarme. Eh, y me seguían dando muchas cosas físicas como dolor en el pecho, ataques de pánico. Me pasaba de que me daban reacciones cutáneas, como alergia. Y me Claro, decían, estudio no tenés alergia, me decían, es estrés. claro, viste que hay gente que le dicen, eso es psicológico, es Sí. mucho cortisol. Y no, y también es propio de lo que tu cuerpo sufre, ¿no? A estas exposiciones, estas situaciones que te estresan un montón, ¿no? Y el no Y poder, a medida que pasaban los años, el no poder sostener un trabajo estable, eso también me sí, hacía muy sí, sí, mal, porque a nivel eh, social es como que te exigen que a cierta edad vos tenés que cumplir sí o sí, o tenés un trabajo, o tenés un estudio, o tenés, o sea, más o menos que encajes, ¿viste? Y sí, era como que todo eso me daba culpa de que, ¿por qué yo no puedo? Y, y nada, igualmente seguía con los tratamientos, no dejé, hasta el día de hoy no dejé. Eh, pero sí me pasó de que también por redes sociales, me acuerdo que yo la había encontrado a Maga, pero la encontré por otra cosa muchos años antes de que, ponerle un poquito antes de que ella tenga el diagnóstico y lo haga público, me acuerdo. claro. Y me acuerdo que yo me sentí identificada en lo que ella contó en ese momento. Y yo decía, no, igual no es posible que yo tenga eso porque yo ya tengo mi diagnóstico. Y me acuerdo que empecé a hacer como una búsqueda, no solo en mí y en mi vivencia, sino en la de mi entorno. Yo tengo 7 hermanos, ¿no? Hermanas y hermanos. Y yo soy la más chica. Entonces yo le iba preguntando, le hacía preguntas a mis hermanas. Che, ¿vos te acordás a tal edad, no sé, si yo hablaba o cómo me comunicaba? Porque yo la verdad hay muchas cosas de mi infancia que no me acuerdo, no tengo recuerdos. Y una de mis hermanas, la más grande, me acuerdo que me dijo, y mira, vos hablabas, pero hablabas muy poco. Y recién a los 10 años era como que vos empezaste a tener conversaciones con nosotros. Era como que nosotros te preguntábamos algo y vos recién a los 10 años nos podías responder con una oración. Y yo me quedé, o sea, eso era como que eran cosas que iba yo sumando a la historia de, no sé, de ir como acumulando registros, ¿no? Y bueno, también ahí se me nubló la mente, perdón. No, estabas contándome sobre que tenías 7 hermanos, que le ibas preguntando más o menos algunas cosas puntuales, ¿no? Porque habías visto a Maga por las redes sociales y sentías como que algo te llamaba la atención, ¿no? Creo que te sentías un poco identificada, pero al mismo tiempo tenías esa contradicción de decir, no, yo tengo mis diagnósticos, porque si no esto ya lo hubieran visto, pero sin embargo algo en vos como esa corazonada, ¿no? Empezaste a ser tipo Sherlock Holmes de Sí. tu vida. Y bueno, después acordarme de que me hacían muy mal el bullicio, las navidades, que no me gustaba tirar cohetes, me asustaba. Prefería estar con la estrellita, ¿viste? La que prende, esa lucecita. Me acuerdo de esas cosas. Y también tomar más registro, ¿viste? De toda mi historia de jardín y escuela y todo eso. Y también hay algo que me acuerdo de jardín, que era que yo también tenía, era como muy estructurada, ¿no? Yo tenía mi zapatilla para ir al jardín y también para la de jugar en casa. Y me acuerdo que una vez mi mamá me había llevado con la zapatilla de jugar en casa y me había dado cuenta a mitad de camino. Entonces le dije a mi mamá, vinimos, me cambió las zapatillas, yo tenía 5 años con él. Me cambió las zapatillas y yo llegué tarde al jardín por eso que pasó. Y me acuerdo que mi mamá me dice, bueno, vos entrás y explicale a la seño. Porque en ese jardín, o sea, te dejaban del otro lado del portón y vos ya tenías que entrar solo, digamos. Bueno, y yo me acuerdo que no entré, o sea, me quedé afuera, no golpeé nunca la puerta de la salita, me quedé en el patio hasta que la maestra me descubrió que yo estaba afuera.
Y la maestra me dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás acá? ¿Viste? Me empezó a hacer preguntas y yo no le respondía. Bueno, y me entró a UPA, me acuerdo, no sé. Y después cuando terminó el jardín me pasó a buscar mi mamá y ahí la maestra le preguntó a mi mamá qué había pasado porque yo no le expliqué nada, no le había explicado nada. Bueno, me costaba mucho, viste, el tema de hablar y todo eso, tomar registro de eso, tomé muchos registros de eso, bueno, de mi historia familiar, de la sensibilidad que tenía con los sonidos, eh, y nada, me decidí a buscar un diagnóstico, de, o sea, ir con un profesional que sepa de autismo en adultos. Bueno, y fui, eh, y nada, y me dio el diagnóstico, efectivamente me dijo, sos, bueno, Que así estás recibí, dentro del espectro, claro. sí, y así recibí el diagnóstico de autismo a los 25 años, hace 3 años. Y bueno, después en todo esto de hacer trámites del CUD y esto, ¿viste? Eh, la psiquiatra me dio el diagnóstico también de trastorno de personalidad. ¿Cómo es vivir con eso, con TLP? Y mira, yo ahora siento como más cosas que antes del TLP, me identifico más con el TLP que antes por ahí, o que en ese momento, porque en ese momento era como medio choqueante también, porque te dan diagnósticos y vos te quedás medio... No, es un proceso, aparte, imagínate, estás duelando algo, tenés que aceptar esto que te dieron, Claro, te despersonalizás todo el tiempo, o sea, ¿y de dónde voy? ¿Y qué soy? ¿Y qué fui? Porque realmente, o sea, sos como un rompecabezas que está todo, como todo revuelto, ¿no? Y es un laburo introspectivo muy grande el que tuviste que hacer, ¿no? Yo te pregunto porque sé muy poco, pero no sé, por ejemplo, me da mucha curiosidad porque realmente siento que no se le hace justicia a este tema, ¿no? Ahora se habla mucho de autismo, vos estás dentro del espectro, pero no se habla mucho de lo que es trastorno límite de la personalidad, ¿no? Yo le digo TLP porque me parece más tierno. Em, pero lo que me da curiosidad con respecto a lo que mencionaste es, ¿esto puede ser por una cuestión de la despersonalización del autismo? ¿O es algo que cuando te dieron el diagnóstico te dijeron, no, vos naciste así como en el autismo? Viste que hay como muchas comorbilidades. Por ejemplo, la ansiedad también, muchas veces la ansiedad tiene que ver con cosas que o no sabes qué va a pasar en el futuro o no sabes qué te está pasando en este momento, o ¿no? Y también lo la físico. necesidad del control. Es como que hubo un momento en tu Total. vida que no tuviste control y después de ese suceso desarrollaste ansiedad para toda la vida. Exacto. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo vivís vos en tu Eh, caso? en mi caso, yo me siento identificada en el tema de poner de que si hay algo que no está claro en la comunicación con una persona o siento que, no sé, esa persona cambió algo o esa persona está frustrada, yo siento que es todo contra mí. Y es como, o sea, yo lo siento físicamente, ¿no? Y por ahí se me cruza el pensamiento, pero yo también en el pensamiento pienso, no es así, porque esa persona es una persona aparte que pudo haber tenido sus problemas en el día, lo que sea. Pero ya todo en el cuerpo pasa y es como que se va acumulando en el cuerpo toda esa, es como una tensión, que llega un momento y esa tensión explota y es como que da una crisis. Entonces, hay como una desregulación con respecto a las emociones. Se Sí, ponen muy intensas dentro tuyo. ¿Y eso lo calma la medicación o no? No tiene nada que ver eso. en mi Es caso algo que no. transitas sola. En mi caso lo que pasa es que tomo muy poca medicación, ¿no? Pero si me mandan de más es como que me adormece. Y ya no solo dejar de sentir eso, sino también es como que dejo de sentir todo, hasta un motivo de hacer mi día a día, de levantarme de la cama, por ejemplo. Y es como muy complicado. Entonces estoy con una medicación mínima. Perdón que diga esto. Voy a decir como algo social que es negativo, ¿no?
para las personas que no entienden absolutamente nada de esto, lo van a asociar. Cuando hablamos de TLP, hablamos de muchas personalidades y no sé qué. No es así, claramente. ¿Puedes contarnos un poco de eso para aprender? Es que pasa de que hay situaciones que te llevan al límite. No solamente, no es que vos tengas muchas personalidades, trastorno de personalidad, que vos tenés 800 personalidades. Es Claro, como que, las películas que viste que lo pintan así, dice, la gente es así. claro, es que en tu personalidad hay cosas que cambian de manera muy brusca, no de un momento al otro, sino que se siente muy intenso. Tanto la tristeza se vive como una depresión. Yo ahora puedo estar bien, ¿no? Y pasa un suceso, ¿no? Que me hizo desencadenar alguna crisis y yo me pongo a llorar y siento que es el peor momento del mundo, no del día, del mundo y de toda la vida. Entonces en ese momento siento que no, Es como fatalista. es lo más horrible, sí, que me puede pasar y por qué esto a mí y así, y eso me deja mal un tiempo, digamos. Y después cuando estoy bien, también me pasa de que estoy demasiado bien, a veces muy bien, que puedo hacer 800 cosas, que no sé, es como es como que estás al límite, no es que Claro, estás como lo dice, neutral lo, y lo estás dice el feliz, diagnóstico. claro, no es que estás feliz, estás muy feliz, o no es que estás triste, estás como deprimido. Sí, la verdad que me reatraviesa lo que me estás contando, porque en mi caso tuve una historia similar a la tuya en el sentido del proceso de buscar profesionales. Y justamente cuando yo tenía 19 años también busqué un profesional. Me atendí un tiempo con una psicóloga y me derivó un psiquiatra, que bueno, yo dejé de ir porque es como que sentí que me diagnosticaba así nomás. Eh, Fue todo muy desprolijo, por así decirlo, pero bueno, no quiero maximizar eso, pero él me había mencionado que yo estaba claramente dentro de trastorno límite de la personalidad porque yo era muy cambiante. Yo no sentía que era muy cambiante, pero sí, por ejemplo, hasta hoy en día, todas esas características que vos me comentás sobre lo que vos sentís con respecto a las emociones, yo las vivo. Em, lo que sí se notó, y hoy en día con terapia, con la psicóloga, es que ella no siente que es tan así, sino más bien que dentro de mi espectro, como que hay una desregulación emocional, entonces soy muy literal y las emociones son muy intensas y vivo como en un estado neurótico. Básicamente estoy luchando conmigo misma para tratar, es como que, viste como en las películas que está el ángel y el diablito. Entonces el ángel me dice, no, esto es la realidad, tranquila, no te vas a Petit Suisse. Pero el otro lado es, no, esto está todo mal, vos te tenés que ir, no existís, el otro está mal. Y vivo así, todo el tiempo. Y en el medio estoy yo, como eso que vos describías, la culpa, el dolor. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Estoy valorando, no estoy valorando esto. Me dijeron tal cosa, ¿no? Es, es un universo, nuestra mente, muy pesado, donde en la cual todo el tiempo tenemos que convivir con eso y no entrar en la locura, por así decirlo, ¿no? Y la verdad que te agradezco un montón por contar esto, porque también nos estás informando, no solamente cómo es tu día a día o cómo vos lo vivís, sino transmitir. Porque, por ejemplo, yo me siento muy identificada con lo que vos estás contando. Imagínate una persona que debe estar mirando luego este video y dice, wow, o sea, sentiría lo mismo que vos sentiste, por ejemplo, cuando la viste amada. De, che, hay cosas acá que yo también tengo, ¿no? Y eso es lo que quiero. Ese es el sentido de la entrevista, ¿no? Em, con respecto a, luego de que vos me comentabas, perdón la interrupción, sobre lo que fue el CUT, los papeles, que eso también, bueno, es una cuestión burocrática estresante y necesaria al mismo tiempo, ¿no? Eh, ¿Cómo viviste la comprensión del entorno con respecto a los diagnósticos, ¿no? Con respecto a lo social, amistoso, familiar. ¿Sentiste que hubo una negación o una falta de aceptación o te apoyaron? ¿Cómo vos te sentiste y cómo lo viviste? Bueno,
mi entorno me refiero a mi familia, porque no tengo muchos amigos. Tengo un amigo o dos, ponele, y no nos vemos seguido. Nos cruzamos más en la calle, ponele 5 minutitos, que lo que decimos, vamos a vernos. Y creo que no me junto con mis amigos hace años. Pero de mi entorno familiar, eh, al principio, ya desde que empecé mi búsqueda, digamos, de buscar ayuda, de estar mejor a los 19 años, al principio les costó entender. Eh, Más que nada por tabú o por, no sé, o negación, ¿no? De decir, no, mi hija no puede tener esto, mi hermana no puede tener esto, vos sos más que eso, vos no necesitas medicación, la medicación te hace peor y así un montón de cosas, ¿no? Pero a medida que fueron pasando los años y que yo igualmente, a pesar de no tener el apoyo que yo necesitaba, ¿no? Respecto a eso, a pesar de seguir y seguir con tal de sentirme un poco mejor y adquirir herramientas, también iba hablando, informando a mi familia, ¿no? Y a día de hoy te puedo decir que ya está aceptado, digamos, o sea, ya lo aceptan en su mayoría. Hay dos, ponele que no, eh, pero, pero nada, no es algo en contra de mí, mío. Por supuesto. También hay que entender, o sea, cuando uno está en una situación, obviamente nosotros queremos ser comprendidos, aceptados, entendidos, o con apoyo, ¿no? Del otro. Pero también hay un montón de procesos que tiene que pasar el otro lado, o sea, la otra persona, ¿no? Y la realidad es que no todos sabemos todo. Y a veces, muchas veces lo que pasa hoy en día es que sabemos lo que nos atraviesa. Y si no nos atraviesa, no podemos capaz que entender más allá de lo que se ve, ¿no? A ver, no quiere decir que no haya personas que no lo puedan comprender. Eso depende mucho de los valores, el aprendizaje introspectivo que tenga cada persona. Obviamente es subjetivo, ¿no? Pero qué bueno que puedas verlo también de esa manera, ¿no? Obviamente a veces cuesta un montón porque es difícil. Nosotros, esa necesidad, después de tanto dolor o sufrimiento propio en nuestras cosas, en nuestras vivencias, eh, necesitamos un poco esa validación. Porque imagínate que en la familia o en una relación, ¿no? O no sé, o en la amistad, eso es el motor que nos hace seguir adelante. Es lo que también es como ese color, ese pedacito de vida que nos hace querer seguir adelante, ¿no? Y eso también nos da funcionalidad. Entonces, es un, es un viaje como medio de ida y vuelta cuando respecta a esto, ¿no? De también nosotros aceptar los procesos del otro, eh, y también poner límites, ¿no? Porque muchas veces hay personas que actúan, sienten o piensan como creen que ella es correcto, ¿no? Y Sí, quizá, como que solo su pensamiento es el correcto y ya está. Es como, claro, si con yo una pienso, convicción. claro, me pasa eso de que por ahí la gente de mi familia que no lo acepta es más que nada por eso, ¿viste? Es como que piensan que solo lo que ellos piensan es verdad. Después lo que el sufrimiento del otro, por así decirlo, no es real. Lo dice para llamar la atención nomás. Y bueno, respecto a estas personas, eh, yo siento que es algo que no se puede cambiar y que cambia más o sea, cómo lo tomo yo, poder comprender esto y no buscar validación de nadie en sí, pero está buenísimo de que sí, de que acepten los diagnósticos o también como es una. Totalmente. Y después de todo esto, ¿no? Em, y ya teniendo diagnósticos y todo, empezaste a entrar un poco al mundo de la neurodivergencia, porque vos comentabas que te costaba lo social, o te tildaron, perdóname, pero que De tenías una fobia. fobia. Pues mentira. ¿Cómo es que nosotras estamos aquí, no? Tu ¿Te culpa cambió porque la vos tenés vida? fobia.
¿Cómo Sí, fue esto? Porque realmente estás socializando, Clarice, ¿te estás dando cuenta de eso? Que te sí, estamos sí. conociendo, que estamos viendo tu color, tu vida, tu personalidad, que es preciosa. ¿Cómo te sentís con esto? ¿Cómo conociste Zona Divergente? ¿Lo conociste al Wiwi? ¿Cómo, y a mí? ¿Cómo te sentís con todo esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? Vos me habías contado que a Amada la habías visto en las redes y pasaste por tu proceso de diagnóstico post-pandémico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Cómo Y fue? bueno, yo los conocí porque me acuerdo que creo que en 2023 fue que Maga hizo un grupo, ¿viste? También de neurodivergentes. Pero ese grupo era un puterío, no duró nada. Creo que la primera que se fue Maga y quedaron de administradores otras. Pero de ese grupo lo conocí al Wiwi y a la mayoría de gente que está en zona divergente, digamos. Y a Juli, me acuerdo que con Juli hablábamos todos los días. Me acuerdo. Con ella y el Wiwi éramos como los mejores amigos. ¿Sabes? O yo lo sentía como mi mejor amigo. A Juli también. Y me acuerdo que Juli me ayudó un montón. En un montón de cosas, me acuerdo. Bueno, y después se terminó ese grupo. Yo me fui, no sé si terminó, yo me fui por mi propia salud mental porque era terrible ese grupo. Y bueno, y los empecé a seguir en Instagram. Y bueno, desde ahí digamos que lo sigo en Instagram y que tenemos contacto, ¿no? Y después Maga hizo con Juli Zona Divergente y también empecé a seguir a muchas personas de Zona Divergente y fui a un encuentro el año pasado, creo que fue en abril que fui. Y ahí lo conocí al Wiwi, hablamos muy poco, me fui muy rápido, no hablé todo ni 15 minutos. Me costó mucho llegar, irme también me costó, y mantenerme ahí también me costó. Bueno, y nada, así por redes, también la mayoría por redes. Es como que empecé a seguir porque veía que se seguían así, que eran neurodivergentes y así. Y la verdad que me siento re bien porque encontrar un montón de personas que tienen casi las mismas vivencias, ¿no? y que, y que somos tan parecidas, por ahí no iguales o parecidos no sé, en personalidad, pero sí parecidos en la vivencia, ¿no? Y en cómo percibimos muchas cosas. Y es como muy lindo, ¿no? Encontrar que al final sí había muchas personas así como vos, que no estaba sola, que yo no estaba sola. eh, y nada, es muy lindo, la verdad que me siento re bien porque son todas personas muy, muy amables. Me alegro un montón. Así que chau a la fobia. Sí. Hola, Clarice. Y voy a hablar de dos temas puntuales, pero vamos a hacer un segundo bloque de video. Así que nos vemos en la siguiente parte de la entrevista.